Buenos días, ¿cómo les va? Hemos llegado a la última clase de prehistoria y arqueología. Eh, Hoy lo que vamos a ver es el horizonte tardío, es decir, lo que todos conocemos como Imperio Incaico o Tahuantinsuyo. Este tema es uno de los más lindos de la clase, creo que a todo el mundo le puede generar algún tipo de interés, de intriga. Lo que vamos a ver hoy fundamentalmente es la integración de todo el mundo andino desde Ecuador hasta el centro de Chile y desde la costa pacífica hasta el piedemonte oriental de los Andes, eh, bajo una misma esfera política, pero también social e ideológica. El imperio de los incas se expandió de manera muy rápida por esta enormidad de territorio y por también una enormidad muy grande o integrando una enormidad de poblaciones distintas, ¿sí? Poblaciones que de repente vivían como o se organizaban como estados, por ejemplo, los reinos Chimú en la costa norte del Perú, y poblaciones que se organizaban con sistemas descentralizados, sistemas que podríamos asociar a jefaturas o incluso a sociedades bastante igualitarias. Y realmente la velocidad de integración de todas estas poblaciones es algo que ha sorprendido de alguna manera y sigue sorprendiendo. Entonces hay un punto importante de esta clase es pensar qué pasó, cómo se pudo realizar esta obra de arte política, ¿sí? Y en definitiva, hay algunas explicaciones que tenemos, tanto construida desde la arqueología, nuestra disciplina, como construida desde la etnohistoria, ¿sí? Y acá tenemos un punto importante. Para los incas siempre la lectura está combinando arqueología y la etnohistoria, que sería esa visión de los conquistadores, que tuvieron los españoles, o que tuvieron algunos descendientes de incas, o mestizos descendientes de españoles e incas, ¿sí? Sobre la organización social y política del imperio, o también de las sociedades que, que quedaron después de la caída de ese imperio, ¿sí? Entonces, algunas de esas respuestas son las que hay que tratar de trabajar en esta clase. La bibliografía que nosotros les proponemos es la de Axel Nielsen, ¿sí? Que está en un libro compilado, tratando de explicar el camino del Inca, ¿sí? Ustedes saben, el camino del Inca es una de las obras de ingeniería vial antiguas, de la antigüedad más importantes de todo el mundo, y es por eso que el Capacñán ha sido identificado, bueno, o ha sido declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hay una enorme cantidad de trabajo patrimonial hecho sobre el camino del Inca, pero también hay mucho trabajo académico hecho sobre esta red vial. En este libro, Axel Nielsen trata de situar de modo general eh, a los incas, a qué era este imperio, y a esto de las bases de su éxito. Entonces, en principio, ahí tienen que buscar las bases cosmológicas que permitieron cierto clima, ¿sí? Cierto clima que hizo que los incas pudieran expandirse y de repente fueran exitosos en esa tarea. También algunas ideas compartidas del mundo andino, aunque las sociedades fueran distintas, como lo acabo de marcar, sí había algún sustrato ideológico, religioso, cosmológico importante. Y por otro lado, el sustrato social, el, el elemento Ayllu, ¿sí? Quiero que trabajen bien qué es un Ayllu, cómo funciona, cuáles son sus principios territoriales, sus principios de parentesco, ¿sí? Y sobre todo sus principios de trabajo. ¿Por qué? Porque el Ayllu va a ser
importantísimo como la base social del imperio, van a ser las bases que el imperio integra, y además va a ser la base en la cual el imperio integra la extracción de excedentes, que esa es una de las características de un Estado y sobre todo de estos estados imperiales. Y además, este es el sistema de extracción de excedentes que se inventan los incas, es el que después retoman con muchas modificaciones los españoles. Entonces me parece que es una estructura social y política importante para que ustedes entiendan y para que sigan trabajando en otras materias de la carrera. ¿Sí? Por otro lado, el otro punto importante del trabajo de Nielsen es trabajar o pensar qué es esto del Tahuantinsuyo, qué es esto del imperio incaico. ¿El imperio es un imperio? ¿Por qué sería un imperio o por qué no? Ese punto quiero que también lo busquen, que lo trabajen y finalmente que traten de ver cuál es la materialidad con la cual ese imperio integró a todo el mundo andino en tan poco tiempo, ¿sí? Las distintas elementos infraestructurales con los cuales un Estado se materializa. Bueno, la ficha de hoy es bastante sencilla, creo que nadie va a tener problemas. La primera pregunta, la primera pregunta es, ¿qué es el periodo intermedio tardío y el horizonte tardío? Entonces quiero que me expliquen ahí brevemente qué implica esto de periodo intermedio. Acuérdense esto de la fragmentación, lo tienen en el Power en las primeras filminas, y el horizonte tardío, es decir, la integración del mundo andino que se da bajo la esfera cultural, ideológica y sobre todo política, en este caso, de los incas. En segundo término, tenemos otra pregunta que dice, ¿qué principios cosmológicos y sociales fueron la base de la expansión incaica? O sea, acá vayan a Nielsen, busquen esto que les acabo de decir y sobre todo piensen en algunas cuestiones religiosas, cosmológicas y también en los aspectos sociales vinculados a la ILU. La tercera pregunta es, ¿cuáles fueron las estrategias de expansión y de qué variables dependieron? ¿Sí? ¿Cómo se expanden los incas? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué hacen como élites? ¿Cómo negocian con otras élites? Si en cierto momento usan la violencia o no. Esto es un elemento importante. La cuarta pregunta es, ¿qué instituciones utilizan los incas para controlar el trabajo y extraer excedentes de las unidades productivas? Sí, esto lo tienen bien explicado, sobre todo en el Power. Quiero que lo entiendan, porque como les decía, en el MIT anterior, en el MIT que nos encontramos, las sociedades complejas básicamente tratan de, o entender las sociedades complejas, también es entender cómo hay ciertos grupos que extraen excedentes de ciertos otros grupos. Y bueno, los incas tienen todo un repertorio para hacerlo, y ese repertorio también transformado es el que integra la colonia española. Entonces, estas cosas son importantes de entender, de trabajar y de seguir trabajando a lo largo de otras materias. Finalmente, la última pregunta es cómo se materializó la estructura del Estado incaico, qué tipo de estructuras se construyeron, ¿sí? Acá hay que ver toda la materialidad vinculada al Estado para controlar económicamente, para controlar políticamente, para controlar militarmente, para la logística, ¿sí? Para la integración ideológica. Hay todo un repertorio de diseños materiales que los incas implementan y que acá esperamos que los puedan incorporar. Con esto terminamos la última clase. Ha sido una materia larga y le hemos tenido que dar muy rápido. Lo lamento mucho porque es una materia para trabajarla mejor, para tomarse tiempo en algunas otras cosas. Pero bueno, esto es lo que tenemos este año. Solamente los invito el jueves que viene a las 12 del mediodía, como siempre, a sumarse al Meet para poder integrar todo este tema de la unidad 5 y para charlar un poco sobre el parcial que se nos viene
la semana que viene, ¿sí? O sea, el martes que viene ustedes tienen su parcial, así que por favor traten de poner todo el tiempo que puedan en el estudio, en lo que queda de estos 7 días. Así que bueno, hasta luego, un buen día.